Esta historia transcurre en el año 1892, en un lugar muy lejano llamado Transilvania. Sus habitantes convivían con fantásticos mitos y leyendas sobre magia, demonios, hadas e incluso con el conde Drácula, el más famoso de los vampiros. Una enorme cordillera, los Cárpatos, atraviesa Transilvania como si fuera la espalda de un gigantesco dragón. A su sombra se encuentra una pequeña aldea llamada West, desde la cual pueden verse las ruinas de un misterioso castillo abandonado ya hace muchísimo tiempo. Los habitantes de West le temían, ya que era el origen de las más espantosas historias, por lo cual jamás se acercaban a él. La vida en la aldea transcurría con normalidad, pero una tarde algo dejó aterrados a los pobladores. Observaron con horror que salía humo de una de sus torres. ¿Acaso el mismo demonio había prendido fuego infernal en el castillo? Los más notables de West se reunieron en la posada para debatir el suceso y ver qué podían hacer al respecto, pues muchos ya hablaban de abandonar el pueblo. Decidieron que alguien tendría que ir al castillo y ver qué sucedía. Nadie tenía el valor suficiente para hacerlo, salvo Nick Deck, el leñador, que poniéndose de pie dijo: No podemos vivir con miedo. Mañana al amanecer iré al castillo. ¿Quién me acompaña? Un silencio helado congeló a todos en el salón. La única respuesta llegó del lugar más inesperado. Una voz tenebrosa invadió la posada. Ven, acércate al castillo y descubrirás oscuridad y tu propia muerte. Muerte, 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 muerte. ¿De qué boca invisible salía aquella voz sobrenatural? Los espíritus malignos que habitan el castillo se habían manifestado y nadie en el pueblo durmió aquella noche. Pero la mañana siguiente, sin dejarse asustar, Nick inició su ascenso por los Cárpatos hacia el castillo. Lo despidió con enorme temor Miriota, su prometida. Planeaban casarse y Miriota rogó que el demonio no arruinara su felicidad. El viaje a pie era largo y la caída del sol encontró al leñador todavía lejos de su objetivo. Así que decidió dormir en el bosque y seguir apenas amaneciera. Ya se cerraban sus ojos cuando un resplandor misterioso lo obligó a abrirlos. Lo que vio lo dejó sin aliento. El cielo sobre él estaba lleno de formas misteriosas y terroríficas, monstruos que arrojaban una luz de magia maldita. Con un estrépito, todo terminó. La oscuridad y el más absoluto silencio se adueñaron de la noche. Nick aún temblaba cuando de pronto empezó a sentir unas campanas. ¿Cómo podrían sonar las campanas si la capilla estaba destruida y abandonada? El sonido, sin embargo, era cada vez más fuerte y venía de todos lados, desorientando aún más al pobre Nick. Entonces, unos haces de luz cayeron directamente sobre él, tiñendo su cuerpo de un verde espantoso, como de cosa podrida, y sintió que el pánico lo invadía. Pero cuando las luces cesaron, se prometió a sí mismo no desesperar. El pueblo dependía de él. A la mañana siguiente retomó el camino. Cuando llegó al castillo, estaba decidido a vencer a cualquier demonio que se le apareciera. Pero primero tenía que entrar, y el puente levadizo que permitía cruzar sobre el foso estaba levantado. Entonces vio que por un costado del puente colgaba una cadena de hierro. Podría trepar por ella y luego cruzar por encima. Comenzó a escalar y ya estaba a la mitad de camino cuando de repente sintió el fuego del mismo infierno atravesando sus manos, quemándolo y haciéndolo caer al vacío. Ya hacía un día que Nick debería haber vuelto,
y no había novedades de él. Miriota desesperaba, los hombres discutían qué hacer, cuando repentinamente se abrió la puerta de la posada. Todos esperaron ver entrar al joven leñador, pero en cambio se encontraron con dos desconocidos. El más joven, de porte real, se presentó como el conde Franz de Telek. El otro, de aspecto militar, se llamaba Rotzko y era su ayudante. Ambos eran viajeros e iban camino hacia otra ciudad más grande. Pronto se dieron cuenta por las caras de los allí reunidos que algo raro pasaba. El conde Franz, siempre atento con los demás, quiso saber qué pasaba y Miriota le contó todo lo sucedido. El pueblo estaba maldito por las ruinas de un castillo abandonado. El conde no creía en asuntos fantásticos o demoníacos, pero la gente de West llevaba tantos siglos creyendo en esas cosas que era imposible razonar con ellos. El conde Franz ya estaba por dejar pasar el asunto cuando escuchó que aquel castillo había pertenecido a la familia Gotz. ¿A la que pertenece el barón Rodolfo de Gortz?, preguntó Franz sobresaltado. Sí, señor conde, le respondieron. Franz se quedó mudo. Su mente ya no estaba allí, sino que viajaba por sus recuerdos hacia la trágica noche en que había muerto su amada, la bellísima Stilia. Stilia era cantante lírica, hermosa mujer, dueña de una voz mágica como de ángeles. El misterioso barón de Gortz, dueño del tenebroso castillo, estaba obsesionado con ella. Asistía a todos sus conciertos y la observaba siempre desde la oscuridad de su palco, sin jamás dejarse ver. Más que admirarla, parecía que la acechaba. Stilia sentía esto y temía salir a escena. Saber que aquel hombre estaba allí siempre entre las tinieblas como un ser maldito le daba terror. Nada podía decir Franz para calmarla, ni podía impedirle a Gortz asistir al teatro. Finalmente, Stilia había anunciado que se retiraba de los escenarios. Ya no soportaba más aquel miedo. Pero no llegó a retirarse, porque en su último concierto el barón Gortz por primera vez dejó ver su fantasmal rostro y el corazón de Stilia se rindió ante el miedo. Murió sobre el escenario, entre los brazos del conde Franz, su prometido. Todo esto recordaba el conde allí en la posada, y de repente supo que tenía que ir a ver aquel castillo. Si Gortz estaba allí, lo enfrentaría por haber atormentado a su amada. Le anunció su decisión a todo el mundo. Horas después, el conde se había quedado dormido en la mesa de la taberna, sin siquiera terminar su cena. No había nadie allí cuando lo despertó el sonido casi inaudible de un canto. Sí, era la voz de una mujer entonando una ópera en susurros. El conde conocía demasiado bien aquella voz. Era la voz de su amada Stilia. Al contarle a Rotzko, su fiel acompañante, este se había quedado muy preocupado. Ha soñado, mi señor, influido por los cuentos de los campesinos de este pueblo y la impresión de saber que estamos cerca del castillo de Gortz. Sí, el conde estaba obsesionado con esa historia inconclusa. Atormentado o no, estaba decidido a visitar aquel castillo. En la mañana siguiente, junto a Rotzko, abandonaron West con rumbo a las montañas. El ascenso hacia el castillo era casi imposible. Lo que alguna vez fue un camino, hoy estaba regado de peligrosas piedras sueltas y enredaderas de espinos. Aún así, subieron y al llegar a la cima, desde un claro pudieron ver la silueta del castillo, recortado con un magnífico cielo de estrellas. Franz la sintió como un regalo de su amada. La alegría les duró poco. En un instante, las estrellas desaparecieron y el cielo quedó negro. Tan negro que no sabían hacia dónde avanzar. Pero de repente, los encandiló una luz que venía de la torre más alta del castillo, y dentro de aquella luz parecía verse la figura de una mujer. Franz miraba hipnotizado.
¿No era aquel el traje que la Estilia llevaba el día que murió? ¿No era aquella melena larga y rubia idéntica a la de su amada? Sí, era Estilia, inmóvil, con los brazos extendidos. ¡Es ella! ¡Estilia vive! ¡Vive! ¿Pero cómo es posible?, preguntó Roscoe, que también veía esa aparición. Mi amada lleva 5 años encerrada en este castillo. El barón de Gortz debe haberla hecho parecer muerta para luego traerla aquí y hacerla esclava de su obsesión. Debo entrar ya mismo al castillo y rescatarla. El conde envió a Roscoe a buscar un destacamento policial a la ciudad grande más cercana y luego él mismo partió hacia el castillo. Así llegó y se encontró frente al puente levadizo, aún subido. Pudo ver la cadena por la que había querido subir Nick y ya estaba por usarla cuando repentinamente el puente levadizo cayó con fuerza, dándole paso. Estilia, su amada, lo ayudaba de nuevo. El conde entró al castillo con decisión. El paso al salón principal estaba cerrado por un derrumbe. El único camino hacia adentro era un túnel angosto y oscuro. Franz avanzó por él a tientas hasta que lo detuvo un obstáculo. Con sus manos descubrió que era una puerta. La encontró abierta y pasó a través de ella. Hizo unos pasos en la más absoluta oscuridad cuando sintió como la puerta se cerraba con fuerza detrás de él. El conde por primera vez sintió miedo y se paralizó. Entonces, unas antorchas se encendieron sin que nadie las tocara. Descubrió que estaba en una estancia no muy grande, con otra puerta en el extremo opuesto. El conde estaba encerrado y sospechó que no podía ser casual. El varón lo había atrapado. Nuevamente, la voz de su amada se escuchó y el conde se abalanzó con locura hacia la puerta. ¡Stilia! ¡Stilia mía, soy yo! ¡Franz, tu amado conde! Gritó, pero del otro lado no hubo respuesta. Por el contrario, la voz se hizo distante hasta desaparecer. ¡No me ha reconocido! El encierro en este lugar de espanto la ha vuelto loca. ¡Tengo que rescatarla! Examinando la puerta descubierta, Franz comprobó que los herrajes se movían, carcomidos por el óxido. Tomando su cuchillo, trabajó sobre ellos hasta que el hierro cedió y la puerta cayó. Por fin, estaba libre. Del otro lado de la puerta, varios metros adelante, se adivinaba una débil luz. El conde fue hacia ella, hasta llegar a una habitación circular de gran tamaño, repleta de libros, muebles y unos estantes con aparatos extraños y modernos que en su mayoría para Franz eran desconocidos. Repentinamente, el canto de Estilia se escuchó con toda claridad a su espalda. Franz giró y dudó una vez más de lo que sus ojos le mostraban. Estilia estaba allí mismo, como envuelta en unos haces de luz, cantando igual que en su última y fatal presentación. «¡Amada mía!», gritó, y sin dudar, corrió hacia ella, solo para rebotar contra una barrera invisible. Desde el piso, vio cómo la imagen se rompía en miles de fragmentos de vidrio, convirtiéndose en una extraña luz azulada que se reflejaba en el techo de la sala. ¿Sorprendido, conde? Franz, poniéndose de pie, se enfrentó al mismísimo barón de Gortz, que lo miraba con su sonrisa macabra. ¡Maldito! ¿Dónde la tienes? Está muerta. Pobre tonto, he jugado contigo como un títere. ¿Y con qué fin? Con el fin de que vieras que solo yo puedo tener a Estilia. Evitaré que sea de nadie más. ¿Qué quieres decir con eso? Y la respuesta le llegó con la primera explosión que hizo temblar todo el castillo. Que me la llevaré conmigo a mi destino final. Nuevas explosiones sacudieron el cuarto,
De repente Franz entendió. El loco barón de Gortz iba a hundirse con su propio castillo junto al secreto de la Stylia fantasmal. Franz no estaba dispuesto a morir con él, así que se puso de pie y corrió fuera del salón, con la risa demente de Gortz resonando a sus espaldas. Corrió y corrió por el túnel a oscuras, tropezando con el castillo derrumbándose justo detrás de él. No sabía si iba a poder llegar a la salida. Al mismo tiempo, Rotzko, junto a varios agentes de la policía, escucharon los estruendos y aceleraron la marcha hacia el castillo, temiendo lo peor. Luego de casi una hora de ascenso, ya exhaustos, observaron con enorme alegría dos figuras descendiendo hacia ellos. La del conde Franz, trayendo con esfuerzo en sus brazos el cuerpo aún vivo de Nick. El conde lo había rescatado en lo profundo del pozo al escapar. Ambos fueron recibidos como héroes en el pueblo de West. Destruido el castillo, ya no dominaba el horizonte y los habitantes del pueblo sintieron que la nube de maldad se había alejado de sus vidas para siempre. Algunos días después, las investigaciones policiales en las ruinas desentrañaron el misterio de Stylia y el castillo de los Cárpatos. El varón había logrado grabar la voz de Stylia y la reproducía a su placer. Su imagen la lograba proyectando una imagen que tenía de ella con luces muy potentes sobre espejos. Esas mismas luces las utilizaba para crear los monstruos sobre el castillo y así alejar a los curiosos. La ciencia había sido aliada de su locura. Nick y Miriota se casaron antes de lo esperado para festejar el comienzo de una nueva vida para el pueblo de West. El conde Franz fue su padrino de bodas. Mientras los veía casarse, pensó en su adorada Stylia y se alegró de que finalmente descansara en paz. Ahora, él podría abrir su corazón a nuevos amores que no tardarían en llegar.